de Barcelona, es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès, donde también fue director, ha sido miembro del Consejo de Directores de Escuelas de Arquitectura de España y fue presidente de la Sociedad Catalana de Ordenación del Territorio. Es patrón de la Fundación Territori i Paisatge de la Caixa de Cataluña y miembro del Consejo Asesor del Consorci Albater. También es patrón de la Fundación Politécnica de Cataluña. Fue director del de Servicios de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Barcelona y redactor del Plan General Metropolitano de Barcelona y de diferentes planificaciones en el resto de Cataluña y en el resto de España. En primer lugar, agradecer la invitación del CEP, que uno siempre cuando acepta una invitación de este tipo, cuando va, se arrepiente, en primer lugar porque entiende que las personas con las que comparte dirán mucho más de lo que puede aportar, y de hecho ha sido así, ¿no? En primer lugar, Daniel ha hecho una magnífica introducción de Cerdá y lo que supone estar al lado de un compañero y amigo, pero al mismo tiempo comisario de la mejor exposición que se ha hecho hasta la fecha sobre Cerdá. Te da muy poco margen, parece, nada más, y tener a Mercè al lado también parece caro. Acaba de completar tres personas que cubren sobradamente, digamos, las posibilidades de explicación y de reflexión en torno a cuál puede ser la incorporación del imaginario de Cerdá como objeto turístico. Dejadme en cualquier caso hacer una sola reflexión, porque me parece que puede ser interesante esta idea desde el turismo. De hecho, hace tiempo que me dedico a este tema, porque trabajando en temas de paisaje, concluimos que el paisaje natural, entre comillas, ya va a entenderlo, ¿no?, ha sido el motor, básicamente, de la gran explosión turística del turismo vacacional de España, y ha sido esta la razón que ha colocado España en el número uno de lo que es el turismo de sol y playa. Pero no estamos hablando de esto, sino que estamos hablando de otro turismo, en este caso del turismo cultural o del turismo urbano, en el que estamos bastante más a la cola, en este caso Italia o Francia nos ganan y de mucho. Y estamos además no discutiendo sobre la posibilidad de que Barcelona sea una capital turística, que ya lo es, cuando no se construyó como capital turística, sino para otras cosas, para su población, y que ahora podemos reconocer que es uno de los grandes destinos turísticos europeos, y por tanto compitiendo de tú a tú con ciudades con una larguísima tradición y con unos tópicos o con unos hitos muy concretos, sino que estamos preguntándonos, a ver si yo me preguntaba con este título del debate, si es posible introducir en el imaginario turístico una cosa tan abstracta como es un plan, como es la traza de una ciudad. De hecho, esto, a ver, en buena parte, si conocéis la historia de la cartografía, buena parte de la historia de la cartografía se construye sobre la necesidad de que la Gran Tour tenga planos. De hecho, para nosotros un gran maestro del urbanismo, que es Camilo Sitte, alemán, finales, principios del siglo, Stadebout o el gran autor, nos dice que cuando lleguéis a una ciudad, compraos la guía de Becker y subid al campanario más alto de la ciudad. Por tanto, nos da una regla, en el caso muy clara, de cómo, para empezar a gozar turísticamente la ciudad, por un lado un manual, la norma, y por otro una visión aérea. En este caso, antes que nada, subirse en globo y por lo tanto pudiésemos, ahora ya no en Google o en el avión, contemplar una visión insólita de lo que es la ciudad. Si hiciésemos un repaso de las cartografías, veríamos pues el Nóride o el Falda de Roma, que sería esta ciudad de peregrinación donde hay un dibujo preciso entre lo que es la historia antigua, aquella que da prestigio, el resto polvoriento de la cultura desaparecida, y el trazo barroco, digamos, del tridente de la Plaza del Popolo o de esta ciudad amurallada que es la ciudad del Vaticano. O podríamos ver también el magnífico plano de Turgot de París, que en su encargo al topógrafo se llama el nombre del encargante, que era el diputado, digamos, el diputado de París. Nadie sabe el nombre del topógrafo, le dice, ha de dibujar la ciudad para venderla como si fuese un palacio. Y por tanto le obliga a dibujar en una falsa axonométrica para que el imaginario turístico del que va a negociar después económicamente con la ciudad, lo haga pensando que ya no está hablando de aquella ciudad anterior
de reyes y señores y aristócratas, sino de burgueses y señores, y por tanto de comerciantes. O podríamos ir repasando otros planos. Por ejemplo, estos magníficos planos, dicho planos y no planes, en axonométrica de las ciudades americanas, que en su planta es tan aburrida que solo se saben explicar cuando están a perspectiva caballera, para que los edificios salgan en vertical. Y por tanto, como las viejas cartografías históricas, la cartografía del plano de la ciudad sea un plano en el que aparezcan las arquitecturas, porque es desde las arquitecturas y no desde la plaza que el observador, el turista, entiende dónde está. Y entiende no tanto la homogeneidad del trazado y la ocupación del suelo, sino la jerarquía de aquello que pisa. Por tanto, estamos ante un problema bastante complicado. Barcelona no tiene planos turísticos. Hay un magnífico artículo de Manuel de Solá Morales, en uno de los varios libros publicados, que nos dice que Barcelona tiene buenos planos topográficos cuando tiene proyecto. Y es cierto. El mejor plano y el primero que sale de Barcelona es el de Cermeño, un militar que le encargan derribar el barrio de Rivera y construir la ciudadela. Un proyecto triste para la ciudad, pero enormemente importante para la modernización de esta. Tendremos después un magnífico topográfico de Cerdá, para su ensanche. En ese sentido, un topográfico extrañísimo, que Pau Vila dice que es muy malo. Lo dice en la introducción de las Atlas de Barcelona, pero porque no entiende que Cerdá no levanta un plano cualquiera, sino que levanta un plano en el que piensa se va a reproducir después una ciudad extensa. Y por tanto no le interesa la topografía detallada, sino la superficie sobre la cual va a trabajar. Un plano, unas anotaciones que en cualquier caso en la tesis de Miquel Coromina saben muy bien explicar, esos minutos. Por tanto, referencia no. Y, curiosamente, al mismo tiempo que este es un magnífico plano del casco histórico, porque Rovira y Trías está pensando en su reedificación y rehabilitación. Por tanto, el primer plano de la ciudad de Barcelona, en la que los edificios monumentales se dibujan en su planta. ¿Podemos actualmente vender un plano de verdad, no estos que hay, que no son nada, que no son nada, un plano de verdad en que el turista entienda que la traza del suelo, aquello tan abstracto, que decía muy bien Daniel, la pauta, el ritmo, el tempus, digamos, de la ciudad, es la regla. ¿Podemos pensar que nuestro plano turístico es el plan Cerdá? Yo creo que esa es la pregunta, al menos la que he interpretado, que se me hacía, y la reflexión que yo pienso puede ser interesante, sobre todo en la escuela de turismo, en la que todos reconocemos la necesidad de crear hitos, referencias, espacios turísticos para que el turista sepa moverse y reconocerse. Reconocerse y reconocer, y por lo tanto encontrarse. Y desde este punto de vista que me parece que el reto que tenemos es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a reconocimientos que en el mejor de los casos, cuando son de piedra, son edificios. La traza de la ciudad continúa siendo una abstracción compleja en la que, como bien decía Miquel Corominas, lo que valoramos los urbanistas es esta capacidad de soportar muchas ciudades. El plan Cerdá es bueno no por lo que dijo, sino por lo que ha sido capaz de ser. Un poco en una afirmación que me parece que le da exactamente su valor. Y por esto la exposición del CCDB, y que yo valoro como amigo y como interesado, es no tanto porque nos cuenta lo que dijo Cerdá, esto nos lo cantará las otarasanas, sino porque nos explica las varias Barcelonas que se han construido en esta trama. Y esto, en turismo, es muy complicado de explicar. De aquí estamos ante un reto. Seguramente un reto, y en ese sentido yo me sumo a las expectativas que nos ha dado en este caso Miquel, de que Barcelona es de las pocas ciudades que un reto de esto lo pueda asumir. Pero entiendo que desde este punto de vista seguramente la respuesta, la capacidad de explicación, la comprensión abstracta del problema tiene que ser muy importante. Para terminar, estas vacaciones de agosto he estado 15 días en Londres, en los trabajos, y tenía la posibilidad de pasearme por la ciudad a pie. Y hacía muy buen tiempo, porque todo el mundo sabe que para ir por Londres vas con el plano de metros, perdón, con el esquema de metros, porque la ciudad no existe, no tiene plano. Y por lo tanto, me he encontrado pisando y perdiéndome en la ciudad, una ciudad que explico en clase, y lo explico bastante bien, hasta se creen que no me la conozco, intentando entender de qué partes estaba formado, de qué fragmentos estaba formado esa ciudad.
El reto es el mismo. Algunos magnánicos somos los que nos sabemos perder en la ciudad y nos gusta perder.